estudiando el Evangelio según San Lucas, no San Lucas, sino Lucas. Vamos a quitarle el San. El San no proviene de la iglesia cristiana. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos los evangelios. Evangelio de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Pedro, etcétera, etcétera. El Evangelio de Lucas. Porque todos los cristianos, de acuerdo a la palabra de Dios, somos santos. No hay San Armando ni San Catarino, ¿verdad? Somos Armando, hijos de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 7 al 20. Y nuestro tema en esta mañana se titula El mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista. Vamos a ir leyendo conforme vayamos desarrollando el tema. Este mensaje de Juan el Bautista es penetrante, asombroso y alarmante al mismo tiempo. Imagínense ustedes que dice el versículo 7, que cuando la momento a una multitud como la que tenemos aquí, como de 1,300 personas, acercándose al río Jordán, y lo primero que el Bautista le dice a todo este grupo de personas es víboras. ¿Se imaginan ustedes que hagamos una campaña y que yo me ponga aquí y lo primero que le diga a toda la gente es bola de víboras? ¿Se imaginan ustedes? ¿Por qué no podemos nosotros volver a repetir este mensaje? Lo vamos a ir explicando. En primer lugar, el Juan el Bautista predicó un mensaje de condenación. Número 1, su mensaje fue de condenación. Y les decía a las personas que salían a ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Nosotros podemos en esta mañana visualizar a Juan el Bautista porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí no había nada de la carne de él, aquí no había nada de amargura con él, a él nunca lo lastimaron una iglesia porque él jamás se había unido, ni conocía, ni sabía el movimiento farisíaco religioso porque él había sido entrenado en el desierto por el Dios. Y cuando el Espíritu Santo lo confronta a Juan, el Espíritu Santo le permite a Juan ver que la gente que se estaba acercando a él realmente era una sociedad envenenada. Eran personas que por 400 años no habían nunca escuchado, porque un profeta no se había levantado desde Malaquías, donde transcurrieron 400 años en lo que se conoce como el período intertestamentario. Juan el Bautista fue la primera voz profética a la gente que venía del cielo. Y durante todo ese tiempo la gente era igual a las víboras de cascabel. Porque la palabra víboras en el griego, echna, es una víbora venenosa, porque hay unas que no son venenosas y hay otras que son venenosas. Y la palabra que se usa en el griego es venenosas. O sea que la gente en tiempo de Juan estaba infectada. Y si nosotros podemos ayudarnos a poder ilustrar cómo era esta gente, el Espíritu Santo usa la palabra víbora o a un reptil, porque la gente en ese tiempo, al igual que las víboras de cascabel, al igual que las víboras venenosas, solamente estaban esperando abrir su boca para hablar y morder y envenenar a otras personas, como muchas personas que nos están escuchando en esta mañana. Cuando tú hablas algo solamente para criticar, para lastimar, para burlarte, para mofarte, para meter dudas, celos, contenciones y amarguras, tu corazón está lleno de veneno. Y la gente tenía que darse cuenta que estaban enfermos, estaban envenenados. Víboras, les dice Juan el Bautista, generación de víboras. La palabra generación significa ese grupo de personas que en ese momento ellos habían recibido las semillas de sus antepasados, por lo cual ellos eran la gente con la cual se enfrentaba con el mensaje de la palabra de Dios. Era una sociedad envenenada. ¿Se imaginan que Cristo hubiera aparecido en el tiempo de Juan el Bautista? ¿Qué hubiera podido hacer Cristo? Nada, ¿verdad?
¿Cómo puedes sembrarle a alguien que está amargado, resentido, enojado contra Dios? Tú no le puedes sembrar la palabra de Dios. Dice la Biblia, no le eche las perlas a los puercos, porque las pisotean y después se vuelven contra ti y te muerden. Entonces, una persona, para poder recibir el mensaje de Dios, necesita preparar primero su corazón. Mientras tú tengas la espada desenvainada, ¿y por qué esto y el otro? A ver, contéstame esto, ¿y por qué pasó esto? Si tú tienes esa actitud ante Dios o ante un cristiano, ustedes que me escuchan y muchos ateos, el cristiano no te puede contestar, porque aunque yo te pudiera contestar, tu corazón no está listo para recibir, porque yo sé que lo que yo te diga, lo vas a hacer pedacitos con tu espada, con tu amargura y con tus predisposiciones filosóficas. Tú necesitas estar en un estado de apertura, de decir, voy a considerar, voy a analizar abierta, honesta, desapasionadamente las evidencias del cristianismo para poder yo realmente tomar una solución. Pero dominado bajo el odio, controlado bajo la amargura y el rencor en tu vida, nunca podrás conocer la verdad. Por eso Juan el Bautista fue enviado primero antes que Jesucristo, para que cuando Jesucristo apareciera, los corazones de esa gente que estaba envenenada estuvieran preparados 6 meses después para el ministerio del Mesías prometido. En segundo lugar, Juan el Bautista les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Primero una declaración, generación de víboras, y después una pregunta. Quiero preguntarles, ¿quién les dijo que viene un juicio? A ver, ¿por qué vienen todos ustedes con la cara de mustios? ¿Por qué vienen hipocritones así conmigo? Dice Juan el Bautista. O sea, ¿quién les dijo? ¿Quién los sacó de sus... Si son víboras, ¿quién los hizo que saliera la víbora de su cueva? ¿Quién fue a echarles gasolina al hoyo, al nido de alacranes, para que los alacranes salieran corriendo? Porque en cuanto el Bautista apareció, todas las víboras así, vamos a seguirnos imaginando este cuadro, salieron de sus cuevas, los alacranes salieron todos, y esto es aparentemente contradictorio, porque salieron impulsados, porque en sus corazones profundamente sabían que cuando este hombre comenzó a predicar con el poder de Dios, algo les daba testimonio lo más profundo de su alma, que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos algún día. ¿Quién les enseñó a huir de la ira? ¿Quién les dijo que viene un juicio? La gente que viene a escuchar la palabra de Dios, la mayoría vienen por curiosidad, pero impulsados porque en lo más hondo de su subconsciente saben que hay un Dios, saben que no se van a salir con la suya, pero saben que están atados, que están esclavizados, que no pueden escaparse de estas cadenas, pero algo les hace ir y oír la palabra de Dios, porque saben que hay un juicio próximo sobre el mundo venidero. Toda la gente estaba acusada por su conciencia, sabían que en sus vidas algo andaba mal. De ahí la pregunta, ¿quién les dijo que viene un juicio? ¿Por qué vienen con sus caras de mustios, con caras de mustios, pero vienen sin arrepentimiento? En segundo lugar, en el versículo 8, Juan los confronta. Primero les dice lo que son, después les hace una pregunta y después les da la solución para el veneno de sus corazones, para la infección con la cual tú y yo nacimos, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Tú y yo nacimos envenenados. Tú y yo nacimos con una maldición de maldad en nuestro corazón. La Biblia dice que tú y yo nacimos hostiles hacia Dios, enemigos de Dios, enemistados contra Dios. Y aunque algunos seguían una religión, y otros seguían la paz, y otros con los lamas, y otros buscaban en la meditación a Dios, no es verdad que buscábamos al Dios verdadero. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, del 10 al 12. Así pues, es un cuadro patético el que la Biblia nos transmite de la humanidad. Es un diagnóstico alarmante. Son los rayos X de Dios.
En segundo lugar, dice Juan el Bautista, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Veamos que primero es el arrepentimiento y después es el fruto. En otras palabras, si ustedes vienen a mí y quieren escuchar el mensaje que traigo del cielo, no vengan con caras de mustios, no crean que porque son presbiterianos o porque vas a una iglesia o porque eres católico o porque eres testigo de Jehová, no confíen en lo que ustedes creen que los va a salvar. Si no hay una evidencia, si tu vida no está transformada, si tú no eres una persona diferente a la que eras cuando oíste este mensaje, no es cierto que estás arrepentido. Hagan frutos de arrepentimiento, un fruto que demuestre que en tu vida ha cambiado tu corazón. Un fruto que demuestre que estás alejado del pecado. Cuando venga el Señor Jesucristo, le dirá a muchos, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si nunca hicieron mi voluntad? Juan predicó, en segundo lugar, la importancia del arrepentimiento. Y en tercer lugar, en el versículo 8, predicó contra el orgullo religioso. Cuidado, muchos de ustedes que nos están escuchando. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, bueno, y a mí ya me bautizaron. Yo tengo una religión que heredé de mis padres. Yo tengo la foto del Papa en mi casa. Mi papá es pastor. O mi tío es obispo. Mi padrina, tengo una hermana que es monjita. Yo voy a la iglesia cada domingo. No comiencen a decir dentro de ustedes que en tu ascendencia tú eres lo que eres, o lo que tu papá hizo, por el rito religioso que atravesaste, porque les digo que aún Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mucha gente, cuando el Bautista apareció, creyó que ellos podían ser aceptados por Dios por el simple hecho de pertenecer a alguna religión, porque eran judíos de ascendencia, eran hijos de Abraham. Mi padre era amigo del obispo, mi mamá me bautizó e hice mi primera comunión, hasta mi confirmación hice. Y cuando me casé, y cuando se murió mi tío le echaron los santos óleos. No confíen en los ritos, las ceremonias, ni en si tienes o no tienes religión. Haz frutos de arrepentimiento. Miren ustedes en el capítulo 2 de Romanos lo que el apóstol Pablo escribe a las personas que confían que por ser religiosas, por pertenecer a una iglesia, porque atravesaron un rito o alguna ceremonia, confían que se van a ir al cielo o que Dios los acepta. Dice Romanos 2, versículo 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner, he aquí tú tienes el nombre de bautista, tú tienes el sobrenombre de presbiteriano, tú tienes el sobrenombre de cristiano evangélico y te apoyas en la ley y dices, gloria a Dios, a cada ratito, y conoces, porque tomas estudios bíblicos, su voluntad, e instruido por la ley, sabes qué es bueno y qué es malo, o sea, pruebas lo mejor y confías que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Si tú este conocimiento, dice el Espíritu Santo, que tú tienes, porque vas a una iglesia, porque crees que estás en la religión adecuada, porque crees que conoces la Biblia, si tú no estás iluminando a otros y mostrándoles el camino y la gente no ve en tu vida una luz, eres guía de ciegos. Si tus propios hijos no ven una lámpara en ti encendida, si las personas en tu trabajo, el concepto en que te tienen es que eres un tranza, un deshonesto, una prostituta, una mujer fácil, una muchacha que se acuesta cada mes con un novio diferente, si tú tienes ese testimonio ante la juventud, ante los amigos de tu trabajo, ante tu familia, eres guía de ciegos. Luz
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, que le dices a la gente, yo soy cristiano, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por la causa de muchos de ustedes. Qué duro es el mensaje de Dios a tanta gente que cree que por su religiosidad van a ser aceptados por Dios, pero esas vidas de esa gente no han sido cambiadas, no han sido transformadas. Siguen viviendo en las tinieblas, viven engañados, confiados en obras que no los pueden ayudar. En Proverbios 16, versículo 2, dice Salomón, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 20, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Cuidado aquellos que dicen, tenemos por padre Abraham. Tengo una religión, voy a una iglesia, tomo la comunión, tomo la cena del Señor, me bauticé y tu vida no ha sido transformada. Veamos a continuación, en cuarto lugar, Lucas 3:9, que Juan predicó juicio. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí Dios es el leñero, el que tiene el hacha. La raíz es nuestro corazón. Y cuando Juan dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, significa que cuando Dios envía al Bautista, desde hace 2000 años a nuestros días, y ahora con Jesucristo menos excusa tenemos, cuando Dios envía su luz y su voluntad a este mundo en tinieblas, nos está mostrando que Dios está próximo a cortar tu vida. Y desde que has oído el mensaje de la palabra de Dios, si tu vida no da fruto, cuando Él venga, serás cortado y dice la Biblia, echado en el fuego. Dios es retratado o ilustrado como un leñero buscando árboles con fruto. Él no ve la apariencia, que diga fuera presbiteriano o bautista o vida nueva para el mundo. A Dios no le importa nada de afuera. Él ve la raíz. Si la raíz está sana, el árbol da fruto. Y todo árbol que Dios ve que no da fruto, va para abajo. Y tu vida sufrirá grande pérdida. La advertencia es que todos los árboles, repito, que existan cuando Jesucristo venga, o si tú mueres hoy en la tarde, si tú mueres el día de mañana y te levantas en la presencia de Dios, lo primero que Dios va a buscar en tu vida es ¿qué fruto tuviste? Más adelante vamos a ver este fruto. Miren ustedes en el libro de Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, del 7 al 8, otra ilustración semejante. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Recordarán ustedes que en Isaías 55 dice el profeta que la palabra de Dios es como la lluvia que cae
Y así como la lluvia cae del cielo y tiene un propósito al caer del cielo, que es mojar la tierra para que la tierra reciba el agua y las plantas al contacto de la lluvia puedan producir, dice, esta tierra que bebe la lluvia, versículo 7 de Hebreos 6, que bebe la lluvia, los cristianos que son cristianos chupan la palabra. Esta predicación llega a lo más íntimo de sus raíces porque tienen hambre de Dios, beben esta lluvia y dice la Biblia, producen hierba provechosa. Estas personas que reciben la palabra y la practican, reciben bendición de Dios. ¿Por qué no he encontrado novia? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi trabajo no prospera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay fruto en tu vida. Dios bendice donde hay fruto para que haya más fruto. Juan 15. Los he puesto para que llevéis fruto. Cuando Dios ve un árbol que está dando fruto, le echa más agua, le manda más palabra, le da más entendimiento, lo bendice, lo cuida, porque Él es el labrador. Mi Padre es el labrador, y dice Jesucristo en Juan capítulo 15. Y Él quiere que seamos podados para que demos más fruto. Pero si no hay fruto en tu vida, ¿cómo quieres que Dios bendiga tu matrimonio? ¿Cómo quieres que Dios bendiga con un muchacho que te mande a tu vida, o una muchacha cristiana, cuando tú no tienes fruto? Si te manda una muchacha cristiana Dios a tu vida y no hay fruto en tu vida, la ahogas junto contigo, y Dios no te va a mandar a alguien para que tú la mates. No te va a mandar a alguien para que tú lo estrangules en su vida cristiana. Muchos de ustedes no se han casado por esa razón. Dios no es que no quiera mandarte tu gancito marinela, simplemente es que no estás lista. No estás listo todavía. Y Dios sería una maldición que te apareciera un gandalla por ahí, o una rota quintopatía por ahí, que hiciera un infierno de tu matrimonio. Denle gracias a Dios que mejor casarte a los 50 años de edad y bien casado, que vivir un infierno a los 25 o 30 con la persona equivocada. Cuando comiences a dar fruto, recibirás bendición de Dios. Y dicen Proverbios que cuando Dios bendice, Dios envía a una mujer. Recibir una mujer o un hombre de Dios en tu vida quiere decir que Dios, su mano la tiene sobre tu vida. Pero mientras no des fruto, no tendrás esa bendición. Lo mismo pasa con tu trabajo. Tengo una farmacia, me hizo un hermano hace 2 meses. Tengo una farmacia, Pastor Armando, y yo tengo una farmacia, tengo que chillar, le dije. Háblame bien. Tengo una farmacia que todavía no prospera. Le dije, bueno, ¿qué frutos hay en tu vida? Me dice, ¿a qué se refiere de frutos? Le dije, mira, vamos ahorita a pasar y vamos a ver cuáles son los frutos. Versículo 10 al 14. Para los que preguntan, ¿qué frutos busca Dios? Versículo 10 al 14 de Lucas 3. ¿Qué frutos busca Dios en mi vida? Y respondiendo les dijo, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En quinto lugar predicó justicia social. La gente quería saber de qué manera el arrepentimiento afecta una vida verdadera. ¿Qué significa una vida cambiada? ¿Qué clase de fruto debo de producir? En primer lugar, el ciudadano normal, como tú y como yo, debemos siempre preocuparnos de tener un corazón generoso. Una persona realmente transformada por el poder de Dios jamás será avara, ni pichicata, ni coda, ni tacaña, como dicen en Monterrey. Una persona pichicata, una persona que le duele su dinero, una persona que le duele diezmar, una persona que le cuesta trabajo prestar su casa, ahí me van a enseñar mi alfombra y mis mesas y mis sillas, una persona que le cuesta trabajo prestar su coche, una persona que le cuesta trabajo en Navidad, de los 10 trajes que tienes, regalar un traje nuevo, no el más feo y el más desaliñado, sino uno nuevo, de 10 pares de zapatos regalar. Una persona que le duele desprenderse de sus cosas, es una persona que se puede dudar que tenga el poder de Dios viviendo en su vida, porque Dios nos mandó a Cristo
siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Dios nos dio lo que único que tenía, a su Hijo. El amor de Dios se manifiesta dando. Dice en Colosenses 3 que la única forma que tú puedes descubrir en tu vida que hay un fruto es cuando comienzas a dar. Hoy estaba leyendo en la mañana el periódico El Universal y había un artículo ahí que estaba leyendo en el coche y decía que un reportero del Universal se disfrazó de limosnero. Se disfrazó de limosnero para hacer una investigación de quiénes son las gentes que dan y las que no dan en la calle. Y se fue a los principales cruces y semáforos de la Ciudad de México. Y la conclusión es que él establece, las personas que dan son siempre las que menos tienen. Pocas veces son los ricos. Las que menos tienen son las más generosas. Yo puedo dar testimonio de eso durante toda mi vida. Yo me acuerdo cuando era misionero allá en la Sierra de Guerrero, y estuve en pueblos con leprosos y durmiendo entre los indígenas y en Coajinicuilapa, en la Costa Chica y en la Costa Grande y en el Ciruelo, y todos con los misioneros presbiterianos que tanto me amaron y tanto los sigo amando yo, que me adoran en mi vida. Me acuerdo siempre que llegaba a una casa así, un jacalito y todo, llegaba la hermano agarraba como la vio de Sarepta en la Biblia, me partía a la mitad la tortillita, el cochinito que tenía lo mataban, o el pollito que mataban, y lo que tenían nos los daban con todo su corazón. Y los ricos que pasan en su carro, ¿verdad? Ahí al pobre cuate que le da el vidrio, quítate niño, no me ensucies mi vidrio. ¿Ves? Mi carro es pirruris. ¿Qué te cuesta darle 2, 3 pesos a ese pobre muchacho que no te está robando, no te está asaltando? Tiene necesidad. Y con el lavarte el vidrio del carro le puede dar 2 o 3 pesos, pero no lo hacen porque esas personas van encerradas en su mundo. No tienen la característica de Jesús de ver a la gente alrededor necesitada, que necesitan 2, 3 pesos nada más. Si todos pensáramos igual, podríamos sostener a miles de personas y mexicanos menesterosos en nuestro país. ¿Realmente tienes tú un arrepentimiento genuino delante de Dios? Comienza a compartir lo que tienes. En segundo lugar, vinieron los publicanos y le dijeron a Juan el Bautista: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que está ordenado. Los publicanos son todos los empleados que trabajan en el gobierno. A esos representan. Si tú eres un trabajador que dependes del gobierno federal o estatal, o trabajas en una oficina pública, debes de dejar de aceptar mordidas si tu corazón ha sido cambiado por el Señor Jesucristo. Miren lo que dice la ley en Deuteronomio 16:19. Dios le dijo a Moisés: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas si eres abogado, si eres juez, si eres ministro de la Suprema Corte, si eres diputado. No trates de pasarte de listo con los pobres. Cuídense los que quieran sacar provecho de los pobres o explotar a los pobres. Cuídense. Ni tomes soborno, porque el soborno, la mordida, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En el momento en que yo doy la mordida, o la mordida yo la acepto, algo pasa espiritualmente en mi mente, pero dejo de ser sabio. Mañana recibí una mordida en la oficina y llego a mi casa y tengo un problema que resolver con mis hijos. No tendré la sabiduría de Dios para resolver el problema, porque en la mañana maté la sabiduría de mi corazón aceptando o dando mordida. No exijan más de lo que os está ordenado. No cobres de más a nadie, no cobres intereses y usura a tus hermanos en Cristo. Antier llegaron unos hermanos a Toluca a visitarme, que están levantando una iglesia en un pueblo, y me preguntaron que si les podíamos prestar dinero para levantar la iglesia. Y le dije a este joven pastor: aprende esta lección,
nunca en tu vida pidas prestado. Una cosa es que vas a hacer un negocio y que necesitas un financiamiento y tienes un colchón para poder pagar ese financiamiento que te van a prestar. Pero si tú llegas y dices, quiero que me presten dinero para hacer una iglesia, comprar un terreno, o ir al banco a pedir un financiamiento para levantar una cosa, ya no estás en la voluntad de Dios. Escúchenme allá también en Centro y Sudamérica, mis consiervos, líderes y pastores. Una de las bendiciones que nosotros hemos tenido como iglesia, lo quiero compartir, es que jamás hemos pedido dinero prestado a nadie. Hace 8 años me acuerdo cuando estábamos en San Juan Totoltepec, que nos ofrecieron ese terreno y que un hermano llegó que del banco, no les dije a los líderes vamos a pedir prestado a nadie. Cuando es de Dios, la provisión viene del cielo milagrosamente a través del pueblo de Dios. Y va a haber un hermano que va a vender una casa y va a llegar, hermanos, quiero que usen esto para comprar el terreno, para comprar aquello. Pero el día que nosotros los líderes apurados porque tenemos que competir con las demás iglesias y nosotros no tenemos templo y vamos a ver cómo le hacemos, nos salimos de la voluntad de Dios, porque cuando es de Dios, Él provee, Dios sella siempre su bendición. Si es de Dios, Él provee. Le dije a este hermano, el líder pastor, tienes que tener paciencia porque ese terreno no es para ustedes. Algún día Dios te lo mostrará, pero no trabajes en la carne, no pidas prestado. No podemos prestar. En segundo lugar, la iglesia no es una sociedad de beneficencia pública. La iglesia no es prestamista. Cualquiera de ustedes que llegue, no me importa la situación que tenga, nos piden prestado a los pastores, no les damos el dinero. Te damos comida, te damos ropa, te damos a consejería fundada para prestar dinero. Ahí está la Casa de Empeño, ahí está el Monte de Piedad, ahí están otras instituciones que fueron fundadas por el gobierno civil para poder prestar este tipo de servicio, pero no la iglesia de Jesucristo. Tenemos que tener una visión muy clara de qué es la iglesia, las responsabilidades de la iglesia y la visión de la iglesia y los medios que la iglesia debe de tener para que sea bendecida por Dios de lo alto. En cuarto lugar, llegaron los soldados, versículo 14, y nosotros le dijeron, ¿qué haremos? Y les dijo Juan, no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Los soldados representan a todos ustedes que trabajan como policías, como agentes judiciales o de la agencia investigadora o de la federal o de seguridad o de tránsito. El mensaje de Dios es: sean honestos, no extorsionen a nadie, no calumnien a nadie, conténtense con su salario, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque el que quiere enriquecerse va a caer en tentaciones y destrucciones repentinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Cuáles pues son los frutos de un verdadero arrepentimiento? Vayamos pues a Filipenses para remachar estos frutos en el capítulo 1. Dice Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. El apóstol Pablo está orando por esta iglesia, Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo ora porque esta iglesia, el día que se murieran ellos, o el día que te mueras tú, el día que me muera yo, o el día que venga Cristo, cuando Él venga seamos hallados llenos de amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22, amor. Y es un amor en primer lugar a Dios, que cuando Cristo venga, Él vea, antes de que corte con un hacha mi vida, vea el fruto del amor, que soy un cristiano verdaderamente enamorado de Dios, que amo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas,
que puse a Dios antes que mi novia, antes que mi novio, antes que mi negocio, antes que mis compañeros, antes que mi familia, antes que cualquier cosa, lo puse a Él, porque Él es el objeto digno de todos mis afectos, de todos mis sentimientos y de todas mis emociones. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que sean hallados ustedes el día de su muerte y yo también irreprensibles en el día de Cristo. Versículo 11, llenos ¿de qué? De frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, versículo 12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo, cuando escribió a Filipenses, estaba en la cárcel. Y estaban los hermanos, pobre Pablo, Señor, qué ingrato eres, Señor, a tu siervo, que tanto ha luchado por ti, lo tienes ahí en la cárcel, con tu poder puedes sacarlo. Pero muchas veces hablamos tantas barrabasadas, y juzgamos a tantos siervos de Dios, y juzgamos la obra de Dios desde nuestros propios ojos, y se nos manda no juzgar según las apariencias. Dios tenía un plan para que Pablo estuviera en la cárcel, y el plan era que los soldados romanos se convirtieran, y con 2 que se convirtieron, pudieron convertir a más de 500 soldados, gracias al testimonio de Pablo mientras estuvo en la cárcel. Si tú estás en una situación desesperada en tu vida, no tengo trabajo, Dios quiere que ahora sin trabajo le muestres a tu familia que tienes gozo, que tienes paz, para que tu familia sepa que realmente hay una vida cambiada en tu vida y que la ansiedad y la preocupación que antes gobernaban tu corazón ya no existen, y van a traer la curiosidad de la gente y van a buscar qué hizo que Panchito estuviera así, qué le pasó a Lupita que tiene esta actitud. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se llaman frutos de justicia. Y finalmente, acabamos en Lucas. Juan el Bautista predicó la venida del Mesías, el bautismo del Mesías y el juicio del Mesías. Dice el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vemos aquí algunos puntos particulares. Juan anuncia, el que viene detrás de mí es más poderoso y más digno que yo. Antiguamente los esclavos son los que le abrochaban las agujetas de las botas a los soldados y a los amos. Era una de las tareas que solo los esclavos se hincaban a amarrarle las correas de los zapatos a alguien, denotando su calidad de esclavos. Y Juan el Bautista dice que ni siquiera él se hubiera atrevido a abrocharle las correas del calzado de Jesucristo. No se consideraba ni siquiera digno de ponerle el calzado al Mesías que venía detrás de él. ¡Qué humildad de hombre! ¿Y a ti? ¿Te humilla cargar una silla? ¿Te humilla cuando tu esposa se sienta, jalarle para que se siente en la silla en el restaurante? Cuando te vas en el carro, te bajas y le abres la puerta a tu esposa para que baje y para que suba. ¿Te humilla barrer enfrente de la gente? ¿Te humilla de vez en cuando que la gente te vea lavando tu coche o con una jerga lavando tú tu casa? ¿Tienes ese corazón tú todavía tan soberbio que te crees pirruris? Juan anuncia que Cristo bautizaría con Espíritu Santo. Y aquí rápidamente, lástima que lo puedo hacer en una forma tan breve, quiero que pongan con lupa lo que dice el versículo 16. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vean ustedes que aquí hay un bautismo con el Espíritu Santo, pero el agente bautizador, ¿quién es? Cristo.
Y hay otro bautismo donde el agente bautizador, ¿quién es? ¿Perdón? El Espíritu Santo. Aquí Cristo está siendo anunciado como el que nos bautizaría con el Espíritu Santo. Y hay otro, 1 Corintios 12:13, donde el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Son dos bautismos diferentes. Y hay otro que es el bautismo en agua. Entonces, y hay otro que es el bautismo de fuego. ¿Qué significa? Que Cristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto es a todos. Dice Romanos 8:9, el que no tiene al Espíritu, no tiene a Cristo. No hay un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Dijo en Juan 14:16, enviaré el Espíritu Santo, es Cristo el que envía el Espíritu Santo. Entonces, la palabra bautizar significa identificar, amalgamar, fundirse o estar unidos. Cuando dice la Biblia que Cristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos cubriría de la cabeza a los pies y nos convertiríamos nosotros en el templo del Espíritu Santo. Yo tengo en esta mañana al Espíritu Santo gracias a la oración de Cristo y a que Él lo mandó a mi vida y a tu vida y a la vida de todos aquellos que han confiado en Él. Pero hay otro bautizo, vayamos rápidamente a 1 Corintios 12 para que lo entendamos, que es el bautismo del Espíritu Santo, no de Cristo, sino el Espíritu Santo es el agente bautizador. Versículo 13. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién nos está bautizando aquí? ¿Perdón? ¿Cómo que Cristo, hermanos? Por favor, herejes. Por un solo Espíritu, es el Espíritu el que nos está bautizando aquí. ¿Cómo que Cristo? Cristo es el que acabamos de ver en Lucas. Aquí es el Espíritu Santo el que nos está bautizando en un cuerpo. ¿Quién creen que es este cuerpo? Pues la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo me envía su Espíritu Santo, pongan atención, y el Espíritu Santo me toma y me coloca, me funde, Efesios 5, somos miembros de su carne y de sus huesos, nos funde, nos hace uno, porque el que se une con el Señor, 1 Corintios 6, un espíritu con Él, nos amalgama, nos unifica, nos hace en lugar de dos, uno con el Señor. Esto es lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Y muchos tienen experiencias diferentes, algunos hablan en lenguas, otros no les pasó nada, otros ni siquiera saben que ya están totalmente llenos del Espíritu Santo, pero la Biblia nos muestra que la evidencia más grande de que nosotros somos realmente y pertenecemos al cuerpo de Cristo es recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y me serán testigos. Tú puedes decirme que hablas en lenguas y no has ganado un alma, que estás como Raguiletti y que el Espíritu te tome y que te avienta contra las paredes en tu casa y que se te apareció Juan Diego y viste al Arcángel Miguel. Puedes decir miles de cosas, pero si no hay frutos, si tu vida no está cambiada, si no tienes pasión por Dios y pasión por las almas, vives de experiencia en experiencia emocional, sentimental, pero dentro de tu vida nunca hay amor por nadie, no te preocupas por nadie, no te humillas por nadie, no amas a Dios con todo tu corazón, y esa falta de frutos, aunque tengas evidencias, hará que Cristo diga, Mateo 7:20 al 23, muchos me dirán, hablamos lenguas, echamos demonios, hicimos milagros, y yo les diré, nunca los conocí. Seamos maduros en la forma de pensar y ya no seamos niños. Ya no dependas de los dones, si tienes o no tienes dones, si hablaste en lenguas, si no hablaste en lenguas. Esas cosas son de kindergarten. El último de los dones, dice Corintios 14, son las lenguas. Es el último de los dones. Y como chamaquitos hay con el barquillo, con el ala peleándose en las iglesias por los dones y por... Hay hermanos que hasta una vez me hicieron a mí, saque la lengua, hermano, me la agarraron, así me la hicieron así, hable, ¿cómo que hable? Le dije, se lavó las manos, le dije al hermano. Y aparte, me querían hacer hablar en lenguas.
¿Qué es eso? Ignorancia de la palabra de Dios. Dios no está buscando si hablo o no hablo, si me sale. Dios quiere ver un corazón limpio y recto dentro de mí. Y si hablo lenguas, gloria a Dios, que sea para su gloria, pero no para exhibirme, ni para forzar a otros que tengan este don. Cuando la Biblia dice que el Espíritu reparte a cada quien como Él quiere, y que no todos hablan en lenguas, no todos hacen milagros, no todos son apóstoles, no todos somos iguales, todos tenemos diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿por qué siguen peleándose? Porque son niños que no han podido madurar y entender que lo que Dios busca es el fruto. El cristiano no es conocido por los dones, es conocido por el fruto. Y cuando Él venga, no buscará dones. Ahí está la prueba. Me dirán, hablé en lenguas, hice milagros, eché fuera esto, y les diré, nunca los conocí. Cristo viene a buscar en nuestra vida fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, dominio propio. ¿Hay en tu vida gozo? ¿Tú crees que con esa cara de nopal que tienes, cuando Cristo venga, va a creer que tienes gozo? ¿Tú crees que con esa actitud que tienes en tu casa, tus hijos, pregúntale a un niño, ¿cómo podía recordar a tu papá? Y te va a contestar con cara de dinosaurio. Si preguntaran en tu trabajo, ¿cómo te recordarían? Van a decir, como el tranza de Santa Julia. ¿Cómo te recordarían tus hijos? Mi mamá fue una amargada de primera, siempre tenía cara así, ¿verdad? De ciruela pasa a mi mamá, siempre criticando a mi papá, nada le gustaba, pero eso sí, lean la Biblia, niños, vayan a la iglesia, pero ¿de qué le servía decir todas esas cosas a mi madre si su actitud no la ayudaba a demostrar que lo que me estaba diciendo lo creía y era verdad en su corazón? Porque es un amor de los labios para afuera. Si dentro de nosotros no estamos cambiados, nuestra actitud no puede cambiar. Nuestra actitud habla de una vida transformada. Oremos. Generación de víboras, ¿quién les dijo que viene un juicio? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. No comiencen a decir y a confiar en que tienes una religión o porque vienes a la iglesia, Dios te acepta. El hacha está puesta a la raíz de tu vida. Por tanto, si tu vida no da fruto y tú mueres hoy, que escuchas este mensaje, Dios te cortará y te echará en el fuego. ¿Qué debo de hacer entonces para mostrar que tengo realmente la vida de Dios? Quita de tu vida la avaricia y la codicia y el amor al dinero. Comienza a compartir lo que tienes con los demás. Nunca cobres más en tus impuestos ni en tus facturas de lo que la realidad es. No extorsiones, no robes al gobierno, no defraudes a tu prójimo, no te aproveches de los pobres, paga tus impuestos, no recibas mordida. No extorsionen a nadie, conténtense con su salario. Dios no te ha dado más, porque si te da más, sin tener frutos, sería una maldición para tu vida. Dios está esperando a que tú madures para bendecirte, entiéndelo. Pero no trates a través del robo y el engaño y el fraude tener más. No trates de hacer la obra de Dios en la carne y con un espíritu de competencia por los demás. Confía en Dios y Él hará. Deleítate a sí mismo en sus mandamientos y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Echa toda tu ansiedad en esta mañana sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Mira los cuervos, mira las aves de los cielos, que no siembran ni recogen, y vuestro Padre las alimenta, y un pajarillo no cae a tierra sin la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que necesitas? Pero esa actitud tuya de ambición, de avaricia, de engaño, están deteniendo las bendiciones a tu casa.
y a tu propio negocio. Arrepiéntete en esta mañana y desde este día comienza a producir frutos de arrepentimiento. Demuestra con tus acciones que realmente has creído el Evangelio. Demuestra con un corazón limpio y honesto que sigues a Jesucristo, para que Dios te bendiga a ti y a tu casa, para la gloria de Jesús. Amén.